¿La montaña más alta del mundo sigue creciendo incluso en este mismo instante? Aunque parezca increíble, el monte Everest no ha dejado de elevarse desde hace millones de años, y todavía continúa haciéndolo. Cada año, científicos detectan que su altura aumenta unos pocos milímetros. Puede parecer insignificante, pero detrás de ese pequeño crecimiento existe una fuerza capaz de mover continentes enteros. El monte Everest se encuentra en la cordillera del Himalaya, justo en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, con una altura oficial de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de la superficie terrestre. Pero llegar a ser la montaña más alta del planeta no ocurrió de un día para otro. Su historia comenzó hace aproximadamente 50 millones de años, cuando dos enormes continentes chocaron entre sí. Ese gigantesco impacto levantó lentamente el suelo, formando la inmensa cordillera del Himalaya. Y lo más sorprendente es que ese proceso aún no ha terminado. Las placas tectónicas continúan moviéndose apenas unos centímetros por año. Es una velocidad parecida a la que crecen tus uñas, pero durante millones de años, esos pequeños movimientos transforman completamente el planeta. Hace millones de años, donde hoy se encuentra el Everest, no había nieve, ni montañas. Había un enorme océano llamado Mar de Tetis. Entonces, ¿cómo pasó el fondo de un océano a convertirse en el techo del mundo? La respuesta es tan sorprendente que incluso hoy sigue dejando sin palabras a los científicos. La respuesta está escrita en las propias rocas del Everest. Los científicos han encontrado fósiles de antiguos animales marinos, como conchas y restos de organismos que vivieron hace cientos de millones de años. Es la prueba de que la cima más alta del planeta estuvo, alguna vez, en el fondo de un océano. Cuando la placa de la India chocó contra la placa euroasiática, el antiguo fondo del mar de Tetis comenzó a elevarse lentamente. Con el paso de millones de años, ese fondo marino terminó convirtiéndose en la cordillera del Himalaya. Pero el Everest no solo creció en el pasado. Las placas tectónicas siguen empujándose entre sí incluso hoy, haciendo que la montaña aumente unos pocos milímetros cada año. Es un cambio tan pequeño que nadie puede verlo a simple vista, pero los instrumentos científicos sí pueden medirlo. ¿Y cómo saben los científicos que la montaña sigue creciendo? Utilizan satélites, sistemas GPS de alta precisión y equipos geodésicos capaces de detectar movimientos de apenas unos milímetros. Gracias a esta tecnología, es posible observar cómo la Tierra cambia constantemente. Sin embargo, existe otra fuerza actuando al mismo tiempo. Mientras las placas levantan la montaña, el viento, la nieve, el hielo y la lluvia desgastan lentamente sus rocas. La naturaleza mantiene un equilibrio constante entre crecimiento y erosión. Subir al Everest tampoco es sencillo. Por encima de los 8.000 metros comienza la llamada zona de la muerte. Allí, el oxígeno disponible es apenas una fracción del que respiramos al nivel del mar. El cuerpo humano empieza a debilitarse rápidamente. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 40 grados Celsius, y en algunas ocasiones los vientos superan los 300 kilómetros por hora. Por eso alcanzar la cima requiere meses de preparación, experiencia y un enorme respeto por la montaña. Pero aún queda un dato que sorprende incluso a muchos amantes de la geografía. Aunque el Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, existe otra montaña que, medida desde su base, es todavía más alta. ¿Cuál es y por qué casi nadie habla de ella? Aunque el monte Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, existe otra que sorprende a muchos científicos. Se trata del Mauna Kea, un volcán ubicado en Hawái. Si se mide desde su base, que permanece bajo el océano, hasta su cima, el Mauna Kea supera los 10.000 metros de altura. Sin embargo, como gran parte de la montaña está sumergida, el Everest continúa siendo la montaña más alta sobre el nivel del mar. Otro dato curioso es su nombre. En Nepal, el Everest se conoce como Sagarmatha,
que significa frente del cielo, mientras que en el Tíbet recibe el nombre de Chomolungma, que puede traducirse como diosa madre del mundo. El nombre Everest fue elegido en honor al geógrafo británico Sir George Everest. Curiosamente, él nunca escaló esta montaña y ni siquiera llegó a verla en persona. Cada año, cientos de personas intentan alcanzar la cima, pero solo quienes respetan el clima, la altitud y los tiempos de adaptación tienen posibilidades de lograrlo con seguridad. La montaña exige paciencia, preparación y experiencia. Y mientras algunos buscan conquistar su cumbre, la montaña sigue cambiando lentamente. Cada pequeño movimiento de las placas tectónicas escribe un nuevo capítulo en la historia de nuestro planeta. Dentro de millones de años, el Himalaya podría tener una forma diferente. Nuevas montañas surgirán, otras desaparecerán. Así ha cambiado la Tierra desde sus orígenes, y así continuará haciéndolo. A veces pensamos que la Tierra es un lugar estático, pero bajo nuestros pies actúan fuerzas gigantescas que moldean el planeta sin que podamos percibirlas. El Everest es mucho más que una montaña. Es un testimonio vivo de la increíble historia de la Tierra. La historia del monte Everest comenzó hace millones de años, cuando el fondo de un antiguo océano empezó a elevarse por el choque de dos continentes. Hoy, esa misma fuerza sigue actuando lentamente, mientras el viento, el hielo y el tiempo esculpen su superficie. Cada roca de su cumbre guarda el recuerdo de un océano desaparecido y nos demuestra que nuestro planeta nunca deja de transformarse. La próxima vez que veas una montaña, recuerda que no estás observando una simple roca, sino el resultado de millones de años de cambios extraordinarios. La Tierra está viva, evoluciona constantemente y aún conserva innumerables secretos esperando ser descubiertos. Increíble, ¿no?